Dios los esté bendiciendo a cada uno. En esta mañana vamos a estar dando comienzo al estudio número 41, donde estamos siguiendo cronológicamente el estudio de la carta que el apóstol Pablo le envía a los romanos. Y habíamos llegado, si usted recuerda, hace un par de reuniones atrás, hicimos un estudio que abarcaba muchos temas, por eso comprendimos capítulos 10 y 11, pero hemos vuelto a meditar en detalle acerca de esos capítulos y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 11. Ahora, si usted presta atención, en esta carta que le escribe a los miembros de la iglesia que estaba allí en Roma, él también quiere darles a conocer, conforme cuando iba a los judíos y le daba a conocer acerca de su ministerio en cuanto a los gentiles, también quiere que el gentil conozca que Dios tiene un plan de salvación para el pueblo de Israel. Y es así que desde el capítulo 9, donde venía el título La elección de Israel, hasta el propio capítulo que nos ocupa, el remanente de Israel, vuelve tratando un mismo tema, para que cada uno en el lugar que le ocupa, porque hablamos de congregaciones a las cuales se dirigían estas cartas, donde había sentado, nosotros tal vez hoy en este tiempo y en el lugar que nos toca vivir, somos todos de la misma nación, somos todos de la misma ascendencia, muchos somos familiares, ¿no? Y no es la misma situación de aquellos que estaban ocupando el lugar de oyente en aquellos días, los cuales, como muchos creyentes, hasta no recibir la luz completa del Evangelio, pueden estar allí con ciertas dudas acerca de su salvación. Es lo que ocurre hoy a aquellos que no han recibido esta luz, y aquellos que estaban allí estaban en una cierta incertidumbre, pero y en mi caso, que soy judío, y el otro que estaba al lado, tal vez, dice, y en mi caso, que soy gentil. Entonces él tenía que explicarle a cada uno detalladamente, dice, usted judío sepa que Dios tiene este plan de salvación, y usted gentil sepa que el Señor desde la eternidad también decidió llamarlo a usted. ¿Para qué? Para que este pueblo también pudiese ser edificado a través de diversas pruebas y cosas que vamos a ver que desde la antigüedad, y vamos a ver en palabras del propio Señor Jesucristo, debemos prestar atención a las historias que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Sabemos que la mayoría de las predicaciones, cuando no se trataba de una revelación que Dios hubiera traído, tratan acerca de cosas que Dios hizo en la antigüedad o fue mostrando cómo ese plan de salvación ya iba siendo anunciado y profetizado. Y ahora entonces el título del pasaje es el remanente de Israel, pero ese no es el título de la predicación. La predicación es escogidos por gracia, no por obras, ¿no? A veces podemos traer salvo por gracia, una predicación, no por obras, pero digo, para que nos quede bien claro en este mensaje, vamos a estar viendo, y vamos a estar viendo que este plan de salvación de Dios, esta revelación que Dios traía a los profetas del Antiguo Testamento, no eran solo concerniente a la vida del apóstol Pablo y su ministerio, porque muchas veces alguno así lo piensa. Recuerda que hace unas reuniones atrás yo tuve que hacer un mensaje específicamente dedicado a mostrar por medio de la palabra de que el evangelio que el apóstol Pablo predicaba no era un evangelio diferente, de que hay un solo evangelio. Pero en esta mañana vamos a ver de que Pablo, ¿no? Nosotros lo vemos allí, que en ciertas oportunidades incluso tiene alguna disensión con alguno de los apóstoles, tiene alguna disensión con los propios que lo acompañaban, ¿no? Y allí cambió de acompañante en sus viajes misioneros entre el primer y segundo viaje. Así también en una oportunidad tiene que reprender al apóstol Pedro. Entonces podemos pensar de que hay allí alguna rispidez en medio de ello, pero en el mensaje de esta mañana vamos a ver que ya anunciado proféticamente a través de Isaías, Dios estaba señalando una obra que iba a ser
en 4 discípulos de Jesús, al menos. Pero 4 que los vamos a ver hoy confirmados en la palabra, que habían llegado a recibir esta misma gracia y este mismo ministerio y ser iluminados por la misma luz de la cual da el testimonio el apóstol Pablo, que le había resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. 4 de ellos estaban en esa situación. Pero vamos a arrancar leyendo los versículos 3 al 5. Recuerda que parte del capítulo 11 ya lo desarrollamos, pero hoy más puntualmente vamos a ver acerca de esto. Y dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente que dice, escogido por gracia. ¿Ah? Así que habla de un remanente igual que en los días de Elías. Y vamos a ver que esta situación que el apóstol Pablo utiliza aquí, refiriéndose a lo que había acontecido en días de Elías, también el Señor Jesucristo en varias oportunidades lo usa. Y muchas veces, como yo ya lo anticipé en el estudio anterior, cuando una predicación o una opinión está basada meramente en nuestra percepción humana, podemos terminar equivocándonos como estaba Elías equivocado. Fíjese, un hombre grandemente utilizado por Dios, y él estaba convencido de que era el único que había quedado. Y a veces tal vez usted está reunido y dice, bueno, somos la única iglesia, o soy el único, esto acá. No se equivoque, dice, ¿qué dice la divina respuesta? El Señor tiene un remanente escogido. En caso de días de Elías, había 7,000 varones. Pero hay algo que seguramente usted no se dio cuenta en este estudio, y que el apóstol Pablo lo dice en el versículo 2, ¿no? Y no mire, atiéndame a mí un poquito. Así nosotros sabemos si estábamos con el entendimiento claro o la palabra de Dios nos sigue clarificando cosas. Veo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 9, el deseo el deseo mío y mi oración continua es por Israel para salvación. ¿Sí? ¿Recuerda? ¿Usted qué le parece? ¿El profeta Elías estaba en esa misma situación que estaba el apóstol Pablo? ¿Estaba intercediendo por Israel? ¿Sabe que no? Dice el versículo 2. ¿No habéis desechado a su pueblo al cual antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Escuche bien. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? No estaba orando a favor de Israel, estaba condenándolo en cuanto a la carne. ¿Y sabe qué? Había discípulos allí cuando habían ido a una aldea samaritana y no habían sido recibidos. Uno de los discípulos tuvo una ocurrencia, sabía de la historia de Elías, sabía que una vez imperativamente lo había mandado a buscar un capitán con 50 soldados allí, y dice, profeta de Dios, desciende, van y le hablan autoritativamente. Si soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti a tus 50, ¿no? Y pasó eso en 2 oportunidades. En la tercera oportunidad ya fue y le rogó por su vida a este capitán de que por favor bajara, y bajó y lo acompañó. ¿Sabe que uno de los discípulos quería obrar de la misma manera? Y hay un tiempo para cada cosa, nos enseña la palabra. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para estar en guerra y hay un tiempo para estar en paz. Usted lea la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios y todo lo demás, y Dios no le permitió edificar el templo porque había derramado mucha sangre, y se lo hará tu hijo Salomón, que quería decir pacífico, porque Dios traería paz, pero antes de la paz fue necesaria la guerra. Hermano, debemos discernir el tiempo en el que estamos y debemos estar en oración a Dios y no pensar por nosotros mismos y no orar en contra de los demás, sino que Dios, hermano, a su tiempo pueda estar mostrando cuáles son sus escogidos. No sabemos, hermano, porque nosotros no está totalmente claro. Sí está claro, por ejemplo, en cuanto a la crucifixión de Jesús, de que uno de los malhechores se arrepintió y le intercedió, le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y ese era un escogido y el otro no. El otro seguía blasfemando de al lado.
también uno de los soldados que fue y atravesó su costado para que se cumpliera la escritura, porque tenían por costumbre para que no fueran a estar vivos y se fueran a escapar, de quebrarles las piernas, ¿no? Y cuando fue para que se cumpliera la escritura, dice, y el que lo vio, que traspasó su costado, da testimonio de esto. No queda totalmente claro si se refiere al autor del Evangelio o se refiere al propio soldado, porque sabemos que había muchos que los mandaban y como soldados tenían que hacer lo que se les mandaba. Uno de ellos le da testimonio a Jesús, dice, no es necesario que vaya, dice, manda solamente que mi siervo sea sano. Dice, porque yo soy hombre de autoridad, que tengo autoridad sobre otro. Pero hermano, lo cierto es que no sabemos. Puede ser el malhechor que tenemos al lado, puede ser uno de los soldados que tenemos enfrente. No sabemos a quién el Señor ha escogido. ¿Quiénes son esos 7,000 en días de Elías? Elías no los conocía, por eso se sentía que estaba solo. Pero que podamos aprender, hermano, a estar en ese espíritu que Jesús lo reprende al discípulo y dice, ¿no sabéis en qué espíritu estamos nosotros? No en un espíritu de orar en contra de los demás, sino orar a favor de los demás, hermano. ¿Para qué? Un llamado que hay en el libro de Apocalipsis, para que salgan de en medio de ellos los que son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermano, que esta disolución que hoy en día estamos viviendo, que algunos parece que tienen ese velo que había enfrente de Moisés, ¿se acuerda que había subido? Y cuando desciende del Sinaí su rostro resplandecía y el pueblo que había estado 40 días con Dios, había recibido la ley y todo lo demás, y el pueblo tuvo miedo y pidió que se cubriera su rostro. Pero como no podían ver con claridad el rostro, muchas personas hoy, en el 2021 como estamos, no pueden ver el tiempo en el que estamos viviendo, no puede ver la Babilonia de confusión que hay, que no es nueva, que está, hermano, en un pasaje de Lucas 17, 26, versículo 29, dice, tal como sucedió en días de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, entonces llegó el diluvio y lo destruyó a todos. También dice Jesús, versículo 28, Lucas 17, 28. Lo mismo sucedió en tiempo de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todo. Hermano, la disolución no es algo nuevo, no es algo del siglo XXI. La disolución, hermano, y el engaño de Satanás viene desde día de Sodoma y Gomorra y esa pervención tan grande que había y esa desviación transcurre en días de Noé, sigue adelante, hermano, en los días de Canaán. Por eso la tierra de Canaán fue erradicada de allí por la maldad, porque sacrificaban a sus hijos en holocaustos a Moloc y tantos otros dioses que tenía, hermano. Y esa misma disolución sigue presente hoy en día. Y sigue presente el mismo llamado, el mismo aviso que Jesús le da, porque fíjese a ver si usted no se siente identificado, porque usted con Lot no se sentirá identificado, con Sodoma y Gomorra tampoco, y tal vez con Noé menos, pero dice, tengan cuidado, porque esta gente, los moradores, en días de Noé, en días de Lot, ¿qué estaban haciendo? Comían, todos comemos casi todos los días, salvo que estemos ayuno, bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban, cada uno en sus propios quehaceres, pero tenga cuidado, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y así sucederá. Pero hermano, esta disolución, ese engaño del enemigo, se había infiltrado allí a través de la desobediencia, que este rey Acab se casa con una mujer pagana, ¿no? La cual agarra y en vez de obedecer a la palabra que dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, dice la palabra en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo? En vez de convertirse al verdadero Dios, trajo su paganismo dentro del pueblo y lo puso como una religión oficial. Hoy hay países que tienen religiones oficiales y que sean oficiales no quiere decir que es la verdad de Dios. Indague la verdad en la palabra de Dios, tenga cuidado y nosotros que ocupamos el lugar de oyente estemos en el espíritu del apóstol Pablo, de interceder en oración por aquellas ovejas que, como yo cantaba una canción recién, ¿no? De Elvis Presley, dice, I once was lost, but now I'm found. Una vez estaba perdido, pero fui hallado.
porque es el Señor, hermano, como lo hemos visto en innumerables pasajes que hemos estudiado, el cual nos intercepta en un tiempo y un lugar que Él tiene predeterminado. No sabemos, hermano, puede ser al costado de la cruz, como este hombre, puede ser siendo un soldado lancero, puede ser cualquier situación. Un funcionario etíope en el medio del desierto, donde menos se lo iba a imaginar, porque quizás a veces como Elías sintió un celo vivo por Dios y caminó allí no sé cuánto hasta Horeb, el monte de Dios, y se pensaba que estaba en el fuego, pensaba que estaba en el terremoto, pero no, estaba en medio de un silbido apacible. Hermano, nosotros desconocemos en qué momento, en qué lugar este etíope fue a buscarlo a Jerusalén en el templo y no encontró la respuesta, pero el Señor lo interceptó en el camino. ¿Por qué? Porque había hombres de Dios cumpliendo ese mandato de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y este hombre, que no había sido un discípulo de Jesús, este hombre que no había sido elegido allí como uno de los sucesores de Judas, sin embargo, hermano, habiendo sido elegido para el servicio, para llevar platos, acarrear, estar al servicio de las mesas, sintió un llamado por Dios y salió y predicó y se convertían. Y allá iban atrás, ¿sí? Pedro y Juan, y confirmaban a los hombres. Pero ¿a quién usó Dios? A este hombre, hermano, el Señor puede usar a cualquiera. Y no sabemos, hermano, no sabemos quién es. Samuel fue, miraba entre los hijos de Isaí, debe ser este, debe ser aquel. Hermano, estamos siempre errados. Cuando es en nosotros que nosotros pensamos, ¿quién puede ser? Estamos equivocados, porque ese hermano del que Dios tiene misericordia, como enseña la palabra acá en Romanos, dice, no es del que corre, ni del que se esfuerza, es del que Dios tiene misericordia. Este mensaje, hermano, trata acerca de la elección de Dios, que es por gracia y no por obras, y trata de esa misericordia de Dios. Ahora, sabe que hay un pasaje que yo quiero leerles, no lo busque para no distraerse, pero yo se lo menciono así usted. Si luego va y visita la página de la iglesia, cristo.uy, en la parte de predicaciones va a poder ver el estudio el estudio 41, y buscar en el pasaje y ver que realmente lo que yo le leí es lo que dice la palabra de Dios. Pero hay un pasaje profético que, como muchos de ellos, la mayoría de las profecías de Isaías tuvieron su cumplimiento en la vida de Jesucristo y en su ministerio en la tierra. Y hay un pasaje específico que yo quiero compartir hoy. Isaías 9, versículos 1 y 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, fíjese, porque está hablando, como la mayoría de las veces, hermano, la Escritura está hablando para personas que conocen la Escritura, porque Jesucristo nos mandó, dice, ¿a usted le parece que en las Escrituras está la salvación? Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Si usted escudriña las Escrituras, porque si no, lee esto acá y no sabe ni si tuvo su cumplimiento, no sabe tampoco de qué está hablando. Dice el tiempo en que livianamente le tocó a Zabulón y Neftalí. ¿De qué está hablando? Está hablando, hermano, de cuando se separan. ¿Usted recuerda las tribus de Israel y queda Judá y una parte de Benjamín por un lado y quedan las otras 10 tribus? Estas 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a Siria 100 y pico de años antes de que Nabucodonosor invadiese Judá. Y esas tribus, el lugar donde habitaba, fue ocupado por pueblos gentiles. Nosotros conocemos y hemos hablado acerca de los samaritanos, pero yo hoy quiero que usted entienda un poquito más, porque es como si nosotros, voy a explicarlo bien para los que escuchan la predicación y no son uruguayos, pero Uruguay tiene 19 departamentos. La capital de Uruguay se llama Montevideo. Así que nosotros, hermanos, estamos en el departamento de Colonia. Nosotros no somos montevideanos, aunque sí somos uruguayos. Pero referirnos a montevideano exclusivamente no nos comprende a nosotros, que no somos de Montevideo, que estamos en uno de los otros 18 departamentos. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros hablamos acerca
de los samaritanos y solamente pensamos en Samaria y las aldeas que lo rodeaban. Pero hermano, este evento que sucedió en que livianamente tomaron las cosas de Dios y se separaron y trajo su disciplina y fueron invadidos y fueron traídos nuevos moradores, no solamente abarcaba Samaria, abarcaba las 10 tribus de Israel que habían dejado. Si usted estudia la palabra, ya la tierra se iba a repartir por suerte cuando entraran, y tal suerte le tocó a esta, y estaba delimitado. Lea el libro de, ¿cómo es el sucesor de Moisés? Josué. Lean el libro de Josué y va a ver cómo se repartieron por suerte tales y tales territorios. Y allí le tocó un territorio que tiene una relevancia importante en el ministerio de Jesucristo, porque Zabulón y Neftalí estaban allí a las orillas del lago de Galilea, del mar o del lago de Galilea. ¿Tá? Porque muchas veces la gente se confunde, ¿no? Como hay que preguntarle si usted cree en Jesús en el pesebre, cree en el Jesús que anduvo haciendo milagros, cree en el Jesús crucificado o cree en el Jesús resucitado. Porque muchos se quedan en una parte de la historia, se quedan con Jesús niño, se quedan con Jesús en su ministerio, se quedan con Jesús resucitado y no saben, en Jesús crucificado, y no saben que Jesús fue resucitado, está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros como abogado hoy tenemos delante del Padre, dice la palabra. Y de la misma manera la gente a veces confunde, cantan canciones acerca del nacimiento de Jesús en Belén, de Judea, Belén Efrata, dice la palabra. Pero luego allí viene en sueños vino el ángel de noche y le dijo a José, toma al niño y a su madre y huyan a Egipto, porque se iba a levantar una persecución. Y también para que se cumpliera la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, que estaba allí gobernando, recibe de nuevo una visión y regresan, pero no regresan a Belén, regresan a Nazaret. Y luego, cuando Juan es encarcelado, Jesús deja Nazaret y se va a Capernaum, allí a orillas del mar de Galilea. Por eso tenemos Jesús de Nazaret, canciones, tenemos el hombre de Galilea y tantas otras cosas. Muchas veces porque no están cimentadas en la palabra de Dios y con error esas canciones, pero lo que yo le quiero decir en esta mañana es que si nosotros estudiamos, podemos decir, sí, Jesús nació en Belén, vivió en Egipto, volvió a Nazaret y luego habitó en Capernaum y anduvo allí en la región de Galilea. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto con el mensaje que estamos tratando? Estamos tratando, hermano, el mensaje y el cumplimiento del anuncio profético de Isaías. Estamos, hermano, tratando de que allí, en aquellas tierras, vivían personas extranjeras, en medio de ellos, rodeados. ¿Y en qué situación las describe la palabra? ¿No? Los describe que están en tinieblas, en sombra de muerte, pero algo iba a pasar, algo sobrenatural. Aquellos que estaban en sombra de muerte y en tinieblas, le iba a resplandecer una luz. ¿De qué palabra está hablando? Y usted quiero que me entienda, de que estamos hablando, hermano, de que allí estaba conformado en gran parte aquellas 2 tribus que le habían sido repartidos esos terrenos, Zabulón y Neftalí, estaban habitados por extranjeros de toda parte. Lo puede leer en la palabra, y ver de que también había algún israelita. Como le digo, este mensaje era predicado en congregaciones donde había gentiles, había israelitas, había gente que era prosélito, que habiendo sido gentil se había convertido al judaísmo, pero todavía no habían entendido, hasta que no se les predicó con claridad, que ese Mesías ya había venido, ¿no? Entonces había una cosmopolita de personas allí escuchando este mensaje. También pasaba lo mismo en días de Jesús. ¿Y por qué el Señor tenía planificado estas cosas? Para mostrar su misericordia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, recuerda que en el versículo 1 nosotros estudiamos, le dije, no tiene mucha relevancia acá que el apóstol Pablo nos dice 11.1, Romanos 11.1, nos dice, yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero hermano, para que nadie piense y diga, bueno, este es un mensaje, es un punto de vista, una perspectiva que tenía el apóstol Pablo, yo quiero mostrarle a través de la palabra de que esta misma situación de estar en tinieblas, estar en sombra de muerte,
le era común a 4 discípulos que cada uno de ellos eran hermanos. ¿eh? Y lo vamos a ver en la palabra, porque esta palabra tiene su cumplimiento. En el Evangelio de Mateo 4:12, donde el título dice Jesús principia su ministerio, que Juan había sido encarcelado, entonces él vino y habitó en Capernaum. Y dice que esta gente estaba en oscuridad, la palabra, estaba en angustia, en aflicción, un pueblo que andaba en tiniebla, dice, los que moran en la sombra de muerte. ¿Y qué pasaría con esta gente? Dice, sería lleno de gloria, verían la luz y le resplandecería luz sobre ellos. Y sabe que cuando pasan estas cosas, primero está el anuncio, dice, para que se cumpliera la palabra dicha por Isaías, tal cosa y tal otra. Y allí, luego de que anuncia, dice que acá está el cumplimiento de esta palabra, de que la gente estaba morando en tiniebla, en sombra, ¿tá? Jesús sale a recorrer el mar de Galilea, ¿no? Y se encuentra allí con 4 discípulos, Mateo 4:18. Pedro y Andrés, que eran hermanos, sigue un poco más adelante y ve a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que también estaban pescando, y los llamó. Estos hombres, hermanos, estaban en aquella región, una región que no era la ciudad de Samaria, pero era parte de esas 10 tribus de Israel que habían sido llevadas al exilio y que otras personas habían sido puestas en su lugar. Y allí estaban, hermano, en una mezcolanza de personas que no creían o que tenían un acercamiento y eran como si hoy usted fuera un profesor de filosofía y quisiera hablar acerca de la palabra, porque sabe que también pasó esto acá, de que, dice, cuando estas personas vinieron y habitaban este lugar, empezaron a proliferar, dice la Escritura,